Muy buenas noches, otra vez más aquí con nuestra profesora Ninoska. En esta ocasión vamos a tratar el tema de lista de cotejos. Pero como siempre vamos a pedir a nuestro Dios su presencia en medio nuestro para poder entender y comprender la clase de hoy. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder aprender. Que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros. Que nos pueda guiar nuestra profesora, darle la sabiduría, el entendimiento, Señor, la paciencia, para que pueda llegar a cada docente que esté conectado, Señor. Cada uno de nosotros, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuestro curso de evaluación de los aprendizajes. Bienvenidos también, porque cada semana que vamos acercándonos y vamos teniendo una experiencia más de intercambio, recogemos una serie de comentarios, de sugerencias, de preguntas, las cuales podemos ir procesando en los días previos a esta sesión. Alrededor de ellos quisiera hacer unos muy breves comentarios. En primer lugar, relacionados a la bibliografía. Más de un profesor ha solicitado alguna bibliografía que respalde o que más que otra cosa amplíe la información que les estoy brindando. Y si se puede recomendar alguno, yo me atrevo a recomendar al doctor Sergio Tobón. Es uno de los que mejor ha podido desarrollar la idea de trabajo de evaluación por competencias. Junto con Tobón, Perrenud es otro, Pérez Juste es otro autor muy reconocido, y este material de lectura podemos fácilmente encontrarlo en internet. Siempre busque la opción en PDF y le recomiendo que descargue libros completos, porque a veces los extractos ya han tenido manipulación en la información. Esa es una buena noticia, tener algunos autores seguramente. Sin embargo, sí tengo la obligación de advertir lo siguiente. Generalmente, los autores serios que se dedican al trabajo de evaluación y cualquier otro aspecto académico suelen hablar en términos bastante gruesos, grandes, profundos sí, sustentados sí, pero amplios. Y por los demás comentarios que tuve oportunidad de leer, hay una sincera preocupación, y creo que es una buena preocupación, respecto a ejemplos y cuestiones más específicas. Entonces sí tengo la obligación de comentar que no podemos esperar de estos autores ejemplos tan específicos adaptados a la realidad peruana, porque definitivamente escapa al alcance que ellos tienen en su material. ¿Dónde encontramos ejemplos? Les tengo una noticia desafiante, queridos maestros. Los ejemplos los necesitamos generar. Los desempeños tienen poco más de un año de vigencia, los que tenemos vigentes en el currículo nacional, me refiero, y en tan corto tiempo va a ser el trabajo y la praxis del docente esta reflexión conjunta que es sumamente necesaria, este proceso de reajuste permanente, de revisión constante, de mejora constante de nuestros instrumentos, de nuestra forma de calificar, de nuestros criterios al momento de decidir qué calificación poner. Es este proceso permanente el que nos va a ir dando garantía de que estamos yendo en un buen camino. Incluso me atrevo a decirle que mucha de la información que traigo es producto de la experiencia que hemos ido recogiendo en los últimos, me atrevo a decir, 10 años, en los que tomamos en serio este tema de evaluación por competencias. Quizás ya sea tiempo de escribir algo, pero ¿qué es lo que valida lo que venimos a proponer? Primero es la práctica, porque cuando no uno, sino 5, 10, 30, 100, 500 docentes ponen en práctica algunas recomendaciones y dicen, esto tiene sentido, esto sí me sirve para provocar aprendizaje, entonces estamos validando el currículo, y ustedes como yo sabemos de que el currículo no solo necesita ser puesto en teoría, sino que necesita ser validado en la práctica. Entonces, con esto quiero animarlos, queridos maestros, a lanzarse a la piscina. Empiecen a generar sus ítems, empiecen a generar sus preguntas, pídale a un colega en el que usted confíe en tema de criterio, un coordinador que revise su prueba antes de que usted la aplique,
pida evaluación de expertos, de quienes tiene cerca, y no tenga temor de recibir un feedback. Un feedback es un regalo. Así que cuando vienen estos comentarios de que quizás falta aclarar la pregunta o falta cambiar algún término por otro, usted reciba esta recomendación, aplíquela, pruebe, porque esa es la gracia de trabajar en educación, un permanente proceso de mejora. Ahora bien, volviendo al tema que nos tiene hoy juntos, quisiera comenzar recordando alguna cuestión fundamental que revisamos la semana anterior. Estamos hablando de instrumentos de evaluación. Y si me ayudan con las diapositivas, vamos a la primera y no es otra cosa que un recordaris rápido de lo que la evaluación implica. La evaluación es, habíamos dicho, vamos a la siguiente diapositiva, es recoger, es un proceso que consiste en recoger información útil y oportuna para pasar por todo el proceso que permita tomar decisiones. Imagínense que en 7 sesiones, 6, la primera fue el marco conceptual, solamente nos estamos deteniendo en cómo recoger información. Imagínense lo amplio que es este tópico de evaluación y mal haríamos de prometer soluciones rápidas y definitivas en un espacio tan corto. A mí me encantaría poder tener talleres, como lo han sugerido también, en donde podamos construir los instrumentos. Ya que la distancia nos separa, los animo a hacerlo, porque como lo vemos en la diapositiva, estamos concentrando el curso en este segundo proceso, que es la recogida de información útil y oportuna. Haciendo ese recordaris, también traigo a memoria lo que vimos la semana pasada. Recordemos que hemos hecho una revisión de 5 niveles en los cuales podemos redactar preguntas o redactar enunciados para evaluar a nuestros estudiantes. Decíamos que tenemos 5 niveles: el nivel enunciativo, donde solo pregunto conceptos y definiciones; el nivel descriptivo, donde pido que mi estudiante desarrolle cuáles son los elementos que componen un todo, cuáles son las partes, cuáles son los factores, cómo funciona este o aquel objeto que estamos estudiando. Hablábamos del nivel comparativo, donde podemos establecer semejanzas y diferencias entre dos fenómenos, hechos u objetos que estamos estudiando. Hablábamos de nivel expositivo, donde le pedimos, además de describir, le pedimos a nuestro estudiante que establezca la relación causa-efecto de algún fenómeno en particular, o que reconozca algún problema, alguna situación, y plantee alternativas de solución. Y finalmente veíamos el nivel argumentativo, donde le pedimos a nuestro estudiante que nos dé su opinión, pero que la sustente en función a criterios que vamos a definir. Miren cómo podemos viajar desde una prueba escrita, y ahora vamos a entrar a hablar acerca de la lista de cotejo. La lista de cotejo es uno de los instrumentos más utilizados y por eso vamos a detenernos en toda una sesión para hablar de ella. Como dice la diapositiva, es un instrumento estructurado que registra algo muy concreto. Dice ausencia o presencia de un rasgo, conducta o alguna acción. Ausencia o presencia. ¿Eso qué significa? Vamos con la siguiente aseveración. La lista de cotejo es dicotómica. Di viene de dos. Solamente tiene 2 opciones. Y aquí me permito resaltar una práctica que encuentro comúnmente en nuestro ejercicio profesional, que tomamos una lista de cotejo y la dividimos en 3 columnas: el sí, el no y el proceso. Una lista de cotejo no acepta proceso. Justamente su característica dicotómica nos está diciendo que es sí o es no, está o no está, como dice la diapositiva, logra o no logra, presente o ausente. Y entonces, obviamente, uno empieza a preguntar si dice, ¿será que yo puedo evaluar todos los desempeños con una lista de cotejo? ¿Todos los desempeños se prestan a que yo solamente coloque sí o no? Y si yo quiero colocar proceso, entonces,
¿No me sirve la lista de cotejo? Bien, estas preguntas son las que vamos a responder en la sesión de hoy. Así que vamos a ponernos manos a la obra a trabajar algunas cuestiones básicas relacionadas en cómo formular una lista de cotejo. Pregunta, ¿qué puedo evaluar con una lista de cotejo? Si solamente me sirve para sí, para no, para presente o ausente, ¿qué puedo evaluar? La respuesta la tenemos a la vista. Conductas observables. Conductas que no admiten graduación. Y miren el ejemplo. Salta en 2 pies. O salta o no salta. Nada más, no hay un proceso de saltar. ¿Se da la conducta o no se da? Salta de un pie. Repta apoyado en 2 brazos. Se mantiene apoyado en un pie. ¿Puede o no puede? A la indicación, levante el brazo derecho sin titubear. Una lista que tiene redactadas las conductas de esta manera me va a permitir señalar si se hace o no se hace. Y tengamos en cuenta de que las conductas tienen que estar redactadas de tal manera que no me genere error. Por eso es que me he dado el trabajo de colocar, levante el brazo derecho sin titubear. Porque si el niño empieza a adivinar y dice derecho y empieza a jugar con mis gestos para darse cuenta cuál es, evidentemente me doy cuenta de que no tiene claro cuál es el brazo derecho. Por lo tanto, no ha logrado esta conducta. Entonces, tenemos un ejemplo muy concreto de en qué caso puedo utilizar yo una lista de cotejo. Pero no es la única situación. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Puedo evaluar con una lista de cotejo la presencia de elementos que componen un todo. Un objeto, un fenómeno, una pregunta puede tener respuestas que simplemente se tienen que nombrar. Elementos de un todo. En este caso, el ejemplo es límites del Perú. Yo quiero que mi estudiante me nombre los límites del Perú. Y como lo tenemos a la vista, los límites, los países con los cuales limitamos, ya están registrados en mi lista de cotejo. Y entonces empiezo. Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Océano Pacífico. Yo le podría pedir a mi estudiante, mostrándole un mapa mudo, decirle, a ver, señala y nombra cuáles son los límites del Perú. Y en la medida que él los va nombrando, yo voy anotando en mi lista de cotejo cuáles nombra y cuáles no. Después tendré que incorporar el criterio para determinar en qué caso considero una A, una B o una C. Bien, no es la única situación porque entonces nombrar los límites del Perú o establecer un checklist para determinadas conductas de educación física no son las únicas opciones que yo puedo evaluar. Y seguramente usted se está preguntando, claro, esos no son desempeños. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué desempeños nos permiten evaluar con una lista de cotejo? ¿Habrá desempeños tan específicos? Vamos a ver. Y de aquí en adelante lo que voy a hacer es mostrar varios ejemplos relacionados a cuándo sí y cuándo no podemos evaluar con lista de cotejo. Así que les pido mucha atención. Veamos el primer ejemplo. Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y explica las razones de aquello que le agrada de sí mismo. Esto es el desempeño. Después tenemos un ejemplo y más adelante dice, realiza actividades individuales y colectivas mostrando autonomía y asumiendo retos. Todo este desempeño corresponde al área de personal social, segundo de primaria, competencia construye su identidad. Entonces, yo profesora, puedo quedarme con la primera parte del desempeño, desde donde dice, expresa sus características físicas, habilidades y gustos, y explica las razones de aquello que le agrada de sí mismo, hasta allí. Y como el expresar, el mencionar cuáles son sus características es una conducta observable, es fácil de determinar, genero mi lista de cotejo y establezco mis criterios de evaluación. ¿Cuáles son mis criterios? Los mismos que están en el desempeño. Miren cómo los he puesto.
Menciona 3 características físicas como mínimo. Ahora tienen que ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2, esto depende del docente. Menciona 2 habilidades como mínimo, porque espero que un niño de 7 años tenga claridad de 2 cosas que sabe hacer bien. Menciona 2 actividades que le agradan como mínimo. Es decir, si no logra reconocer 2, es no. Y finalmente, coloco, explica por qué le agrada alguna característica suya en particular. Entonces, notemos cómo se ha convertido el desempeño en una lista de cotejo. Difícilmente yo podría copiar el desempeño tal cual para simplemente poner un sí o un no, porque como nos damos cuenta, este y todos los desempeños son muy amplios. Y como nos muestra este ejemplo, este desempeño tiene 3 cuestiones separadas. Primero, el reconocer sus características, después explicar las razones de por qué le gusta o se agrada a sí mismo, y además quiere el desempeño que el niño realice actividades individuales y colectivas, mostrando autonomía y asumiendo retos. Es muy complicado que todo el desempeño se vuelque en la lista para a todo el desempeño ponerle un sí o un no. Eso se recomienda no hacerlo. Entonces, lo que hago es tomar la parte del desempeño, desagregarla en criterios observables, muy concretos, que a mí efectivamente me permitan marcar si se da o no se da esa conducta. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos más. Ahora nos vamos, a ver, al siguiente desempeño. También en el área de personal social, también segundo de primaria, esto lo he hecho adrede, porque ahora es una competencia distinta. Construye interpretaciones históricas, tiene que ver con historia. Y notemos lo que nos pide el desempeño. Dice, explica hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX. Utilizando, además nos pone una condición, utilizando categorías temporales relacionadas con el tiempo histórico, ¿no? Siglos, años, décadas, etcétera, e identifica adicionalmente algunas causas y consecuencias inmediatas y de largo plazo. Démonos cuenta que lo que está pidiendo este desempeño, a diferencia del desempeño anterior, es que el alumno explique. Y todos sabemos aquí que si yo solo nombro algo, no estoy explicando. Para explicar yo tengo que fluir, tengo que tejer ideas, tengo que elaborar un texto oral o escrito, pero es elaborar toda una línea de ideas. Por lo tanto, de entrada me doy cuenta que una lista de cotejo no me va a ser del todo suficiente si yo quiero efectivamente que el niño explique, porque probablemente, además, si me explica o no me explica, no me da espacio de generar una notación en proceso. Y como la explicación es algo que hay que construir poco a poco, probablemente muchos de mis alumnos sí van a estar en proceso. Por lo tanto, permítanme avanzar con la diapositiva. Yo podría generar un criterio que diga, explica las características de la era del guano. Pero, ¿y si lo hizo bien? ¿Y si lo hizo mal? ¿Si lo hizo, no lo hizo? El proceso no me queda claro. Explica las causas y consecuencias de la guerra del Pacífico. El explicar, como les digo, no calza en un sí o no. Si yo pudiera elaborar una lista de cotejo, tendría que decir, nombra las características, solamente di cuáles son. O nombra las causas y consecuencias de la guerra del Pacífico y podría decir, acá hay 3 causas, hay 2 consecuencias, pero si solamente va a nombrar, no está explicando, no está relacionando toda esa información, por lo tanto me voy a quedar corto. De allí puedo concluir, a ver, ayúdeme por favor, que si yo quiero evaluar a nivel de explicación, voy a tener un problema con una lista de cotejo. Por lo tanto, la recomendación es que cuando tengo que evaluar desempeños más demandantes que generan sustentar una opinión, que generan explicar los niveles de los cuales hablamos, argumentativo, expositivo,
descriptivo, comparativo, la recomendación es no utilizar una lista de cotejo. Para eso tenemos otros instrumentos como la rúbrica, de la que vamos a hablar en las siguientes sesiones, o como la escala de estimación, que también nos sirve para ese fin. ¿Ok? Bien, siguiente ejemplo. Ahora damos un salto a otra área. Vamos a ver el área de inglés, quinto de primaria. La competencia es: se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, comunicación oral. ¿Qué dice el desempeño? Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel. Miren cómo el desempeño es claro en el nivel de complejidad. Expresa sus ideas y emociones. Otra vez, tejido de ideas, elaboración de un texto oral, no solo nombrar, sino fluir, tejer, concatenar, relacionar varios conceptos de tal manera que se logre un texto fluido. Y dice que además de expresar sus ideas, las organiza para establecer relaciones lógicas, amplía información de forma pertinente con vocabulario apropiado. Y el desempeño sí nos da ejemplos claros de cuáles serían estos ámbitos de vocabulario que podemos trabajar. Entre ellos, actividades de ocio, útiles de aseo, útiles escolares, y termina el desempeño diciendo verbos regulares e irregulares. Entonces, seguramente le ha pasado, yo soy profesora de inglés, e incluso en comunicación puede pasar, y si bien soy consciente que mi lista de cotejo no va a evaluar todo el desempeño, a mí sí me interesa evaluar el manejo del vocabulario, porque si no maneja el vocabulario, obviamente va a tener problemas para expresar sus ideas, porque no tiene el vocabulario suficiente. Entonces, quiero que tengamos cuidado, porque si bien utilizo la lista de cotejo para algo muy específico, eso no me está permitiendo evaluar todo el desempeño, pero es una herramienta para recoger información de tal manera que yo pueda retroalimentar a mi alumno y decirle: mira, te falta trabajar este vocabulario, tienes que repasarlo, porque cuando hagas tu exposición, cuando tengas que expresar tus ideas y emociones, tienes que haber adquirido el vocabulario que estamos trabajando. Entonces, si el profesor tiene claro que en este caso la lista de cotejo es un instrumento que no es suficiente, pero que se complementa con otros instrumentos, no hay problema de utilizarla. En este ejemplo, la maestra le pide a los estudiantes: nombra las acciones que observas en las imágenes. Entonces yo visualizo las fotografías o imágenes, slides, que los niños van a mirar y ellos deben de nombrar, ¿no? Listen to music, drive the car, etcétera, etcétera. Y la misma colocando sí, no, le entrega el resultado a su estudiante y él sabe qué vocabulario es el que tiene que repasar. Entonces, esta A, vamos a ponerle nota, esta A que logra este niño en particular, solamente nos está diciendo que está utilizando vocabulario, que sí conoce el vocabulario, pero no es una nota determinante para el desempeño. Si el desempeño dice expresa sus ideas y emociones, probablemente voy a necesitar o una rúbrica o una escala de estimación. Pero como digo, la lista de cotejo no está descartada. Veamos otro ejemplo. En este caso le he colocado ahí un emoji. Presta atención, ¿no? Cuidado. Solo la lista de cotejo no es suficiente. Tiene que complementarse con otros instrumentos. Siguiente ejemplo. A ver. Ahora vamos a irnos a secundaria. Y adrede he tomado un área distinta. En este caso, la competencia es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Antes de leer el desempeño, sí es importante que cada profesor tenga claridad de cuál es la naturaleza de la competencia, cuál es el sentido de organización de la competencia. Y aquí Ciencia y Tecnología me invita a recoger esto que es importante, porque Ciencia y Tecnología, creo que lo comenté en una sesión anterior, tiene 3 competencias de naturaleza distinta.
tanto la competencia de indaga como la competencia de diseña son competencias de proceso. Cuando yo quiero que mi estudiante logre indagar a través de métodos científicos para construir conocimiento, yo estoy pasando o estoy pretendiendo que mi estudiante pase por 5 pasos. Y cuando nosotros leemos tanto las capacidades como los desempeños, nos damos cuenta que un desempeño continúa, es continuación del otro, y que todos los desempeños en conjunto logran un proceso llamado indagación. Esa es la naturaleza de la competencia de indaga y de diseña soluciones tecnológicas. Es distinto a la competencia de explica, porque la competencia explica no tiene una relación de desempeños en proceso. Lo que explica tiene son desempeños temáticos. Un tema tiene que ver con seres vivos, otro tema tiene que ver con la Tierra y el universo, otro tema tiene que ver con ecosistemas, entonces no hay un proceso. ¿Y por qué es importante notar esto? Porque obviamente el instrumento que yo voy a utilizar tiene que ajustarse a lo que yo quiero evaluar. Dicho esto, vamos al ejemplo para poder cerrar la idea. Mire, esto es segundo de secundaria, competencia, indagación, ¿no? Indagación utilizando métodos científicos. El ejemplo dice, propone procedimientos para observar, miren lo amplio que es, ¿ok? Propone, está sugiriendo procedimientos para observar, para manipular la variable independiente, para medir la variable dependiente, para controlar la variable independiente. Además de proponer esos procedimientos, dice, selecciona herramientas, materiales e instrumentos, son 3 cosas diferentes, para recoger datos cualitativos y cuantitativos. Además, prevé el tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. ¡Wow! Todo eso tienen que hacer los chicos de segundo de secundaria. Y ese solamente es un desempeño de 5, que está por aquí, que tiene que ver con el diseñar su estrategia de investigación. Por lo amplio que es, yo necesito tener algo concreto con qué verificar si mi estudiante es capaz de proponer todo lo que tiene que proponer, de seleccionar todo lo que tiene que seleccionar y además prever tiempo y medidas de seguridad. Entonces, convierto el desempeño en una lista de cotejo. Y miremos el ejemplo porque nos damos cuenta de que la lista de cotejo también puede aplicarse por grupos. No necesariamente tiene que ser individual. Y les propongo la siguiente idea. Primer criterio de evaluación. Propone procedimientos para observar la variable independiente. Estoy tomando un pedacito del desempeño. ¿Sí o no? En este caso, si coloco X, es que el grupo sí lo ha propuesto, y si coloco una rayita, significa que no lo ha propuesto. Segundo criterio, propone procedimientos para manipular la variable independiente. Tercero, propone procedimientos para medir la variable dependiente. Son 3 cosas distintas: observarla, manipularla y medirla. Cuarto, selecciona herramientas, materiales e instrumentos. Sí lo ha considerado en su plan de investigación. Prevé el tiempo de la investigación. Prevé las medidas de seguridad y prevé el lugar de trabajo. Entonces, al cotejar si sí o si no hizo todo, consideró todos estos criterios, yo estaré en posibilidad de decir A, porque sí lo ha hecho en su mayoría, B, está en proceso, C, no lo ha logrado establecer. Y como les sugiero, y como ven en el ejemplo, no necesariamente tiene que decir sí o no. Yo puedo marcar con un check o una X la presencia y con otra marca la ausencia de alguno de los criterios que estoy evaluando, ¿sí? Bien, si es que surge la pregunta de dónde y cómo compruebo esto, no todo tiene que ser oral. Los chicos pueden presentar un plan de investigación y yo evalúo el plan en función a la lista de cotejo. Siguiente ejemplo, ciencia y tecnología, segundo de secundaria, la misma competencia. Y en este caso,
el desempeño es el último, el que está aquí, al final del proceso. Miren lo que dice. Sustenta. ¿Qué significa sustentar? Es decir, marco una opinión, defiendo la opinión con argumentos, y eso es algo más que mencionar, ¿verdad? Es mucho más demandante. Ahora, ¿qué tiene que sustentar? Dice, sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación. Tiene que decir si sí o si no. Y si los procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. Tiene que sustentarlo. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. Yo podría decir, como criterio de evaluación, sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta y si los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero nuevamente concentrémonos en el verbo. Sustentar implica elaborar, implica tejer ideas. Es muy difícil que con un sí o con un no yo sea capaz de medir si lo está haciendo bien. Por lo tanto, yo podría concluir de que este último desempeño del proceso, que además es el último, no es recomendable utilizarlo o no es recomendable evaluarlo con una lista de cotejo. Entonces, miren, el primero sí, porque son procesos que yo simplemente chequeo, ¿está o no está? ¿Está el material, está la herramienta, está el tiempo, sí o no? El último no. ¿Y por qué no? Porque tiene que ver con una sustentación y esa sustentación tiene que ver con un nivel argumentativo. Por lo tanto, no se recomienda. Veamos un ejemplo más. ¿Cuál es la competencia? Porque aquí no hay área. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Tercero de secundaria. Aquí alguien me mira con atención. Dice el desempeño. Aplica funciones de cálculo cuando resuelve problemas matemáticos utilizando hojas de cálculo y base de datos. El desempeño es muy claro. Tiene que aplicar funciones de cálculo. Notemos el verbo aplica, utiliza. ¿La aplica o no la aplica? Punto. No hay vuelta que darle al asunto. Utilizando hojas de cálculo, que en este caso quiero utilizar Excel, ¿no? Que es la más conocida. No la única, pero la más conocida. Y entonces el profesor puede establecer con su lista de estudiantes cuáles son esas funciones que necesita que sus estudiantes apliquen. Yo he colocado algunas, ¿no? Suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Y tiene la relación de estudiantes y lo único que tiene que hacer es cotejar que el estudiante es capaz de aplicarlas o no. Entonces, a ver, genera la fórmula y aplícala. Se acabó el asunto, no hay mucho que mirar alrededor. Por lo tanto, un desempeño tan directo, tan específico de aplicación, sí corresponde o sí se recomienda para aplicarlo con una lista de cotejo. Bien, queridos profesores, no sé si tengo un ejemplo más. Algunas conclusiones. Veamos. Primero, la lista de cotejo, por ser un instrumento dicotómico, di significa dos, hace que su uso se limite a aspectos muy puntuales. Yo puedo preguntar, entonces, ¿puedo evaluar todos los desempeños con la lista de cotejo? No. ¿Puedo evaluar algunos desempeños? Sí. ¿La lista de cotejo es el único instrumento? No, es un instrumento que necesita ser complementado con otros en la mayoría de los casos. Otra cuestión importante que quisiera que no olvidemos es que es útil para identificar el manejo solvente de habilidades específicas. Llámese vocabulario, llámese conductas observables, el último ejemplo de aplicación también nos lo ha mostrado. Generalmente, la lista de cotejo requiere otros instrumentos que permitan evaluar el desempeño completo. No quisiera terminar sin señalar estas dos últimas ideas. La primera, su uso no es determinado para un nivel o para un área en particular. Yo he escuchado cuestiones como esta. En inicial tiene que ser lista de cotejo. No necesariamente. Una escala de estimación puede ser más rica en muchos casos. O lo he escuchado también,
en el trabajo de la gestión de las TIC tiene que ser lista de cotejo. No, porque si yo evalúo un producto, vamos a decir, el profesor trabaja un proyecto, les pide a los chicos que elaboren un video acerca de un tema en particular y que para trabajar ese video necesitan considerar la herramienta, el software necesario, pero además necesitan considerar ciertos contenidos, cierto tiempo, ¿ok? Necesitan trabajar en equipo. Entonces, un producto no es lo mismo que la aplicación de una, en este caso, de una función de Excel. Un producto es algo más complejo. Lo mismo puedo decir en relación a un producto llamado tríptico, a un producto llamado periódico mural, a un producto llamado museo, a un producto llamado dramatización, etcétera, etcétera. Un producto, por ser tan rico, siempre va a tener muchos criterios que considerar. Por lo tanto, una rúbrica se ajusta más a evaluar un producto que solo una lista de cotejo. Entonces, no caigamos en el pensar de que la lista de cotejo es exclusiva para un área o un nivel, porque va a depender de los desempeños. Aquí hay otra cosa importante que quisiera señalar. Quiero que diferenciemos la evaluación en general de la evaluación por competencias. Son dos cosas distintas, porque yo puedo estar evaluando en cualquier otro enfoque que no sea el enfoque por competencias. Entonces, cuando hablo de la evaluación en general y yo pregunto, ¿cuál es el criterio para establecer una lista de cotejo? Depende del profesor, depende de lo que él quiere ver en sus estudiantes. El criterio lo tiene él. Pero si yo pregunto, dentro del enfoque por competencias, ¿la lista de cotejo es exclusiva? No. ¿Por qué? Porque las competencias buscan lograr productos más elaborados y los desempeños, como hemos visto en los ejemplos, siempre van a requerir niveles más altos de desempeño, de logro. ¿Sí? Bien, para terminar, el uso de la lista de cotejo va a depender de los desempeños. Vuelvo y voy a ser reiterativa con esto. Leamos los desempeños, leamos los verbos que componen los desempeños, identifiquemos qué nos está pidiendo, qué habilidad demanda ese verbo, y allí vamos a tener muchas de las respuestas que necesitamos. Me quedo atenta a si es que hay alguna pregunta o consulta para poderla responder. Gracias, hasta aquí por su atención. Profesora, tenemos aquí algunas preguntas. El profesor Jorge Mercado nos pregunta, ¿la lista de cotejo puede ser con verdadero o falso en vez de sí o no? Y la segunda es, ¿cómo se traduce el sí y no como una calificación del alumno? Perfecto, muy buenas preguntas, felicitaciones. La primera, no, porque una cosa es determinar la ausencia o presencia de algún rasgo y otra cosa distinta es darle valor de verdad a algo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir si salta o no salta, si nombra los verbos que le estoy pidiendo o no, pero eso no necesariamente es verdad o falso. El valor de verdad se otorga a un enunciado. No, yo digo, Dios existe, ¿es verdad o no? Sí, es verdad, porque hay un enunciado y una afirmación. Cuando yo utilizo lista de cotejo, lo que estoy haciendo es registrar conductas observables, no enunciados. Y la segunda, excelente pregunta de verdad, porque si yo tengo en mi lista de cotejo, vamos a suponer, 10 criterios que voy a evaluar, algunos lo que solemos hacer es establecer una escala, ¿no? Y decimos, bueno, si son 10, a D, si son 8, A, si son 4, B, pero, y sé que esto no es fácil, soy muy consciente de eso, pero el docente necesita despegarse un poco del aspecto numérico cuando tiene que poner una letra. Como esto es tan específico, sí podría considerarse qué porcentaje del total tiene que evidenciar mi estudiante si, por ejemplo, evalúo 10 verbos. Si sabe 8, lo tiene logrado, no tiene que saber los 10, porque el 80%, digamos, es un logro interesante, y un 80% podría considerarse una A. ¿Por qué? Porque son 10 verbos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si mi lista de cotejo evalúa, como en el ejemplo de ciencias,
la presencia o ausencia de procesos dentro del plan de investigación. ¿Qué pasa si mi estudiante sí observa la variable? Estoy recogiendo el mismo ejemplo. Observa la variable, manipula la variable, pero se olvidó definitivamente de considerar instrumentos y herramientas. Ahí yo no puedo aplicar el 80%, porque si un plan no considera herramientas y elementos para utilizar, no va a funcionar. Por lo tanto, aunque solo le falte eso es una B, porque el plan no funciona si es que le falta ese elemento. Entonces, es el docente empoderado con el desempeño el que determina y sustenta por qué es A, por qué es B y por qué es C. Bien. El profesor Manuel Santos nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una lista de cotejo y una ficha de observación de clases? Primero, la lista de cotejo es un instrumento validado internacionalmente, a donde nosotros vayamos a buscar información, sea por internet o en bibliografía seria, siempre que busquemos lista de cotejo vamos a encontrar lo mismo. Es un instrumento dicotómico y bueno, las características que hemos nombrado. La ficha de observación se presta más, y en realidad el término no es ficha, es guía. El término correcto es guía de observación, pero tiene está inclinado más a un proceso de investigación. Ahora, los profesores somos expertos en ponerle muchos nombres a las cosas. Guía de observación, ficha de evaluación, guía de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. En mi colegio, por ejemplo, donde trabajo, hemos bautizado a todo como ficha de evaluación. Pero dentro de la ficha de evaluación puedo usar o una lista de cotejo o una escala de estimación. ¿A qué quiero llegar con esto? No nos confundamos con los términos. Lo que yo les estoy proponiendo son instrumentos validados y conocidos. Si queremos rebautizarlos, hagámoslo. Pero no nos confundamos. Una ficha de observación como instrumento de evaluación no existe. No hay teoría que la sustente, pero muchos la utilizan. Así que si le gusta el nombre, puede seguirlo utilizando. Al trabajar con la lista de cotejo en forma grupal, ¿no se perjudicarían por uno a otros alumnos del grupo que no son responsables? Lo que pasa es que el problema no es el instrumento, sino cómo se aplica el trabajo en equipo. El docente, cuando va a diseñar un trabajo en grupo, en equipo en realidad, lo que necesita estructurar con mucho nivel de especificidad es bajo qué criterios se forman los equipos, qué roles se van a asignar, cómo se va a evaluar esos roles, si es que va a haber autoevaluación o no, y cuál es el aporte de cada miembro del equipo en el trabajo que se va a realizar. Y se entiende que mientras el equipo está trabajando, el profesor no solo monitorea, sino que está sosteniendo el trabajo del equipo. Entonces, a esta información del producto final, que va a tener una nota grupal, se recomienda que haya un proceso de evaluación, coevaluación entre estudiantes, donde ellos evalúan su participación. Puede ser heteroevaluación, que el profesor adicionalmente registre el aporte de cada uno. Otra forma es que haya un producto individual previo que permita calzar los dos instrumentos. Todo está en función a la estructuración del trabajo en equipo. Si les decimos, redacta un cuento y nos organizamos de a 5, sí, pues va a pasar eso. Uno va a pensar, uno va a escribir y 3 van a jugar y se van a divertir mucho. Hay que pensar muy bien cómo estructurar los equipos. Muchas gracias, profesora, Con mucho gusto. por esta clase. Creo que para todos ha sido de beneficio. Vamos a terminar con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste. Ahora, Señor, acompáñanos en las actividades que tenemos planeado por hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenas noches.